Bienvenido. Bienvenida. Si estás aquí, es porque tú entiendes un poco de español, pero no puedes hablar fácilmente. Las palabras se quedan atascadas. Quieres hablar, pero es lento. Es confuso. Cometes errores y no sabes por qué. Te voy a contar un secreto, a mí me pasó exactamente lo mismo. Cuando empecé a aprender español, tenía una mala costumbre. Una costumbre muy mala. Yo traducía todo en mi cabeza. Cuando escuchaba una pregunta en español, mi cerebro pensaba primero en mi idioma. Después, buscaba las palabras en español. Y después, intentaba hablar. Pero cuando abría la boca, ya era muy tarde. El momento ya había pasado. Las personas me miraban. Esperaban. Yo me quedaba atascado. A veces decía algo. A veces no decía nada. Sonreía. Movía la cabeza. Pero no me sentía cómodo. Era difícil en la escuela. En las tiendas. En casa. Incluso en internet, cuando veía español, sentía pánico. Quería responder. Quería hablar. Pero no podía. Mi español era lento. Mi español estaba roto. Y, sobre todo, no era yo. Recuerdo un momento muy claro. Estaba en una fiesta con mi familia. Mi primo había regresado de España. Él hablaba español muy bien. Me hizo una pregunta simple: ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? En mi idioma, yo sabía qué responder. Quería decir, me gusta leer libros y ver películas. Pero las palabras no salían. Pensaba palabra por palabra: me gusta, libro, yo, ver, película. Mi voz temblaba. Mi frase estaba mal. Todos se rieron. No para burlarse de mí. Pero yo me sentí pequeño. Sentí vergüenza. Esa noche, lloré. Me miré en el espejo. Dije, ¿por qué no puedo hablar? Conozco las palabras. Conozco la gramática. Trabajo todos los días. Pero cuando tengo que hablar, me quedo atascado. En ese momento, entendí algo. El problema no era mi memoria. No era mi cerebro. El problema real era la traducción. Yo pensaba que traducir me iba a ayudar. En realidad, me bloqueaba. Me hacía lento. Me hacía dudar de mí mismo. Me daba miedo. Mi cerebro hacía demasiadas cosas al mismo tiempo. Traducía. Corregía la gramática. Revisaba la frase. Y yo me sentía perdido. Yo no pensaba en español. Yo traducía en mi cabeza. Y eso era un error. Esa noche, tomé una decisión. Una decisión pequeña, pero muy poderosa. Dije, nunca más voy a traducir. Voy a buscar otro método. Yo sabía que iba a ser difícil. Sabía que todavía iba a cometer errores. Pero estaba listo para no depender de mi idioma. Estaba listo para pensar en español, a través del español. Para vivir en español. Si tú te sientes así también, si traduces cada palabra en tu cabeza y te sientes atascado, quiero que sepas una cosa: no estás solo. Yo pasé por eso. Entiendo tu frustración. Pero, más importante, sé que puedes cambiar. Y todo empieza ahora. Entender el problema es el primer paso. Y el problema no eres tú. El problema es esta mala costumbre de traducir todo en tu cabeza. En el próximo capítulo, voy a explicar por qué traducir no funciona, y por qué tu cerebro necesita otro método para aprender español. En el capítulo anterior, te conté sobre un problema grande: la traducción.
Tú probablemente ya has hecho esto. Escuchas una frase en español. Quieres responder. Pero en tu cabeza, buscas las palabras en tu idioma. Después, las traduces al español. Y mientras haces eso, el momento pasa. Y tú no has dicho nada. ¿Pero por qué es tan difícil? ¿Por qué se bloquea tu cerebro? Voy a explicar con una imagen muy simple. Imagina que quieres cruzar un río. En un lado, está tu idioma. En el otro lado, está el español. Si quieres ir rápido, necesitas construir un puente directo. Piensas en español. Hablas en español. Es rápido. Es fluido. Pero si traduces, tomas un camino largo. No tienes un puente. Vas en un barco pequeño, después por un túnel, después por una montaña. Es largo, es lento, es cansado. Y a tu cerebro no le gusta eso. Tu cerebro necesita un camino simple y directo. Cuando piensas en una palabra, esa palabra debe llegar automáticamente en español, sin pasar por tu otro idioma. Y eso se puede aprender. No es magia. Es una costumbre. Y como todas las costumbres, se construye poco a poco. Hablar un idioma no es solo conocer palabras. No es solo conocer la gramática. También es saber usar las palabras sin pensar. Cuando hablas tu idioma materno, no piensas en la gramática. No piensas en el vocabulario. Hablas. Vives. Respiras el idioma. Y eso es exactamente lo que necesitas hacer con el español. Pero cuidado, no te digo que olvides tu idioma. Tu idioma es precioso. Es parte de ti. Pero si quieres hablar español de manera natural, tienes que crear un espacio nuevo en tu cerebro. Un espacio para pensar en español. Un espacio para vivir en español. Y para eso, tienes que dejar de traducir. Tienes que empezar a asociar las palabras en español con imágenes, sonidos, emociones. No con palabras de tu idioma. Por ejemplo, cuando aprendes la palabra perro, imagina un perro real. Escucha su ladrido. Míralo correr. No pienses en la palabra en tu idioma. Piensa en el animal. Apréndelo así. Así es como aprenden los niños. ¿Y sabes qué? Tú puedes aprender como un niño. No porque seas principiante, sino porque es efectivo. Los niños no usan un diccionario. Escuchan. Observan. Repiten. Y poco a poco, el idioma se vuelve natural. Tú también puedes hacer eso. Incluso si eres adulto. Incluso si aprendiste español en la escuela, con reglas complicadas. Incluso si tienes miedo de cometer errores. Puedes cambiar. Puedes crear un puente directo hacia el español. Pero para eso, tienes que dejar de traducir. Tienes que confiar en tu cerebro. Tienes que sumergirte en el idioma. En el próximo capítulo, te voy a contar cómo empecé a pensar en español, aunque todavía cometía errores. Te voy a mostrar que es posible, que es humano, y que es maravilloso. Cuando empecé a aprender español, tenía miedo. Miedo de hablar. Miedo de cometer errores. Miedo de que las personas se rieran de mí. Pero un día, entendí algo muy importante: no necesito ser perfecto para pensar en español. Al principio, cometía muchos errores. Decía, yo fui a la playa ayer, es muy bonito. Mezclaba los verbos, las concordancias, los tiempos. Pero, a pesar de todo eso, decidí pensar en español, incluso si no era perfecto, incluso si a veces sonaba raro, incluso si me sentía ridículo. ¿Por qué? Porque pensar en español es más que una habilidad. Es un estado mental. Es una costumbre.
Es una decisión. Tú puedes pensar en español hoy. No necesitas esperar hasta estar listo. No necesitas conocer todas las palabras. No necesitas tener un nivel avanzado. Solo necesitas empezar ahora. Por ejemplo, mira a tu alrededor. ¿Ves una mesa? Dite a ti mismo, es una mesa. Es marrón. Es grande, ¿ves tu teléfono? Di, es mi teléfono. Es negro. Está sobre la mesa. Frases simples, palabras fáciles, pero en español. ¿Y sabes qué? Tu cerebro se va a acostumbrar. Le va a gustar. Va a aprender a pensar en español sin esfuerzo. Un día, vas a despertar, y un pensamiento va a llegar solo. Dormí bien. En español. Y va a ser un momento mágico. Recuerdo el primer día que pensé en español sin querer. Estaba en el autobús. Había mucho ruido. Yo pensaba en mi día. Y de repente, en mi cabeza, apareció una frase: tengo que ir a la biblioteca esta tarde. Me detuve. Sonreí. Mi cerebro había hecho la elección solo. Ese día, entendí que estaba en el camino correcto. No porque era perfecto, sino porque estaba inmerso en el idioma. Y tú también puedes vivir este momento. No debes tener miedo de los errores. Los errores no son enemigos. Son amigos que te ayudan a crecer. Así que piensa en español. Incluso si cometes errores. Incluso si olvidas palabras. Incluso si tienes que buscar un poco. Lo importante no es la perfección. Es la intención. En el próximo capítulo, te voy a mostrar cómo escuchar español todos los días puede transformar tu cerebro. Vas a ver que escuchar es una llave poderosa, una llave que ya tienes en tu bolsillo. ¿Quieres hablar español más fácilmente? Entonces, escucha español todos los días. No solo una vez a la semana. No solo en clase. Todos los días, incluso por 10 minutos. ¿Por qué? Porque tu cerebro necesita escuchar el idioma para entenderlo, para amarlo, para hablarlo. Es como un bebé. Un bebé no aprende a hablar leyendo un libro de gramática. Un bebé escucha. Escucha a sus padres hablar. Escucha sonidos. Escucha frases. Y poco a poco, entiende. Tú también puedes hacer como un bebé. Incluso si eres adulto. Incluso si piensas que es demasiado tarde. Es normal no entender cada palabra. No es grave. Lo importante es acostumbrarte al sonido del español, a su música, a su ritmo, a su acento. Cuando escuchas español todos los días, tu cerebro trabaja en silencio. No lo ves, pero crea conexiones. Memoriza. Analiza. Aprende. Y un día, escuchas una frase, y la entiendes sin esfuerzo. No sabes cómo. No sabes por qué. Pero entiendes. Es mágico, pero también es científico. Los investigadores han observado que el cerebro aprende un idioma mejor a través de la escucha regular. Incluso la escucha pasiva. Incluso si estás haciendo otra cosa, como lavar los platos, pero escuchando un podcast en español. Tomas el autobús, escuchas un audiolibro, como este. Poco a poco, tu cerebro va a hacer la conexión entre sonidos e ideas. Vas a reconocer expresiones, frases, y vas a empezar a responder más fácilmente. Pero cuidado, el contenido debe ser adecuado a tu nivel. No necesitas escuchar las noticias o películas complicadas. Elige historias simples, podcasts para principiantes, diálogos de la vida diaria. Y, sobre todo, la regularidad. Un poco cada día es mejor que 3 horas una vez a la semana.
Recuerda, aprender un idioma es como regar una planta. Un poco de agua cada día, y la planta crece. Demasiada agua de una vez, y la planta se muere. Entonces, escucha español todos los días. Hazlo con placer, sin estrés, sin presión, solo para ti. Y vas a ver, tu cerebro va a cambiar, tu oído se va a abrir, tus palabras van a llegar más rápido. En el próximo capítulo, te voy a hablar del miedo a hablar. Este miedo que todos tenemos, y cómo superarlo poco a poco. ¿Quieres hablar español, pero tienes miedo? Miedo de cometer un error. Miedo de que otros te juzguen. Miedo de no encontrar las palabras. Te entiendo. Yo también tuve este miedo. Es normal. Es humano. Es una emoción que todos compartimos. Pero este miedo no debe detenerte. Debe motivarte. Hablar un idioma es atreverse a cometer errores. Es aceptar no ser perfecto. Es aprender a decir cosas, incluso si no es perfecto. Cuando eras niño, aprendiste a caminar. Te caíste varias veces. Pero te levantaste. Y hoy, caminas. Es lo mismo con hablar. Tienes que caerte y levantarte. Y, sobre todo, las personas no se ríen de ti. En realidad, la mayoría de las personas te admiran. Ven que estás aprendiendo, que haces un esfuerzo, que quieres comunicarte. Y respetan eso. Un día, hablé con un hombre español en un café. Estaba nervioso. No sabía si iba a encontrar las palabras correctas. Pero él sonrió. Me ayudó. Fue paciente. Y al final, me dijo, hablas muy bien. Bravo. Sigue así. Y ese cumplido cambió mi día. Entonces, no esperes a ser perfecto para hablar. Empieza ahora. Di, hola. Pregúntala ahora. Di, soy estudiante. Estoy aprendiendo español. Me gusta esta canción. Empieza pequeño. Pero empieza. Hablar no es solo vocabulario o gramática. Es valentía. Es conexión humana. Cada palabra que dices en español es una victoria. Incluso un simple, gracias. Incluso algo pequeño está bien. Entonces, habla. Incluso con errores. Incluso con dudas. Porque hablar es vivir el idioma. Y mientras más hablas, más progresas. Y mientras más progresas, más confianza ganas. En el próximo capítulo, te voy a mostrar cómo jugar con el español puede hacer tu aprendizaje mucho más agradable. ¿Quieres aprender español sin esforzarte demasiado? ¿Quieres progresar mientras te diviertes? Es posible. No necesitas un libro complicado. No necesitas lecciones largas. Puedes aprender jugando, sonriendo y divirtiéndote. Sí, la diversión es muy importante. Cuando te diviertes, tu cerebro aprende más rápido. Estudios científicos han demostrado que las emociones positivas mejoran la memoria. Entonces, ¿por qué no convertir tu aprendizaje en un juego? ¿Te gustan las canciones? Canta en español. ¿Te gustan las películas? Mira dibujos animados en español con subtítulos. ¿Te gustan los videojuegos? Juega en español. Cambia el idioma del juego. Vas a aprender vocabulario nuevo. También puedes inventar pequeños juegos. Por ejemplo, elige 5 palabras en español y úsalas en una frase divertida. Escribe una historia corta con palabras que acabas de aprender. Busca objetos en tu casa y dales un nombre en español. Puedes incluso crear tarjetas con imágenes y los nombres en español. ¿Las mezclas? ¿Las emparejas? ¿Las adivinas?
¿Puedes jugar también con amigos? ¿O contigo mismo? Lo importante es que sea divertido. Cuando juegas, olvidas el miedo. Olvidas el estrés. Te atreves. Y cuando te atreves, hablas. Y cuando hablas, progresas. Por ejemplo, yo aprendí muchas palabras viendo una serie para niños. Era divertida. Y cada episodio me daba ganas de ver otro. Y tú puedes hacer lo mismo. También hay aplicaciones para aprender español jugando. Ganas puntos. Haces exámenes cortos. Eliges respuestas. Construyes frases. No es solo aprender. Es una aventura. Entonces, no te quedes en una rutina. No hagas siempre lo mismo. Juega con el idioma. Él te va a amar de vuelta. Ahora tienes todas las llaves. Sabes por qué traducir no funciona. Sabes cómo escuchar, hablar, pensar y jugar. Sabes que aprender no se trata de perfección. Se trata de valentía, paciencia, y la alegría de cada pequeño progreso. También sabes que no estás solo. Otros lo han logrado. Y tú también puedes lograrlo. Entonces, hoy, hazte una promesa a ti mismo. Dite, voy a seguir adelante. Voy a hablar. Voy a vivir en español. Gracias por escuchar este audio relato. Si quieres, puedes escribir una frase en español ahora mismo. Un pequeño comentario. Una pequeña palabra. Y empieza a vivir en tu nuevo idioma hoy. Buena suerte, y, sobre todo, nunca te detengas.